Hola, ¿qué tal? Un saludo desde la Universidad Autónoma de Barcelona. Mi nombre es Santiago Tejedor, soy profesor del Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de esta misma universidad. Y en primer lugar, mi nombre y en el nombre del conjunto de profesores e investigadores que integramos este proyecto, este estudio que hoy vamos a presentar, me gustaría agradecer el espacio al Congreso Internacional Nodos del Conocimiento, que nos permite sobre todo reflexionar sobre los grandes desafíos y retos que nos introduce la comunicación en nuestros días. En nuestro caso, el equipo de investigación está integrado por Laura Chervi, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por Fernanda Tusa, de la Universidad Técnica de Machala, en Ecuador, y por Ana Pérez Escoda, de la Universidad Antonio Nebrija, en Madrid, España, y un servidor, Santiago Tejedor, como decía, profesor también de la Universidad Autónoma de Barcelona. Queremos presentar este trabajo que hemos titulado COVID-19 en las portadas de los diarios, estudio comparativo Italia, España, Portugal y Francia. Con relación a este estudio, creemos que es importante señalar o hacer referencia a un aspecto decisivo en el panorama actual, y es que desde marzo nos vemos totalmente afectados por una pandemia planetaria, una pandemia que tiene un impacto, por supuesto, y de manera muy severa, muy grave en la salud de millones de personas en nuestro planeta, pero que también, y así lo hemos pensado en el marco de este proyecto, nos invita a reflexionar sobre escenarios, interrogantes y desafíos que se producen a nivel comunicativo. Sin duda nos encontramos ante un hecho sin precedentes históricos y ante el cual muchas veces nos ha tocado que improvisar o buscar, insisto, también en el ámbito de la comunicación y la educación, cuáles podrían ser los mejores caminos, las mejores rutas para soslayar los problemas y los obstáculos que nos estábamos encontrando. En el marco de esta situación, nuestro estudio es un estudio que parte desde una propuesta educomunicativa. Nos parece muy interesante ese espacio de convergencia entre la comunicación y la educación, que nos permite hablar de la media literacy, que es la capacidad de cualquier ciudadano no solo de utilizar de forma técnica o instrumental los medios de comunicación y las plataformas que emergen en el ciberespacio, sino sobre todo, para nosotros es lo más importante, aplicar un uso crítico, selectivo, cualitativo, una mirada mucho más exigente que le permita, en primer lugar, discernir la información que es de calidad de aquella información que no es de calidad. Partiendo de este escenario, el estudio tiene como objetivo analizar cuál ha sido la presencia, no solo a nivel cuantitativo, sino también a nivel cualitativo, de las informaciones sobre la COVID-19 en las portadas de dos diarios de 4 países. Hemos estudiado Italia, España, Francia y Portugal porque creemos que son países que desde el punto de vista geográfico tienen una proximidad, pero también porque a nivel cultural es posible establecer entre ellos algunos puentes o conexiones de interés. Concretamente, la investigación ha analizado alrededor de 300 portadas, conformando una muestra mucho mayor que supera las 90.000 evidencias y en la cual hemos analizado, como detallaremos a continuación, diferentes aspectos sobre la forma en que se estaba informando en dichos soportes sobre la pandemia del coronavirus. Hemos trabajado sobre portadas de diarios en soporte papel y sabemos que esto es algo atípico en una sociedad estrictamente o ampliamente digital, donde todos vivimos adheridos a las pantallas o pequeñas pantallas y donde los estudios ya nos han dicho y nos han recordado que nos informamos antes por las redes sociales que por los medios de comunicación. Sin embargo, hemos elegido las portadas en soporte papel, insisto, por un elemento para nosotros muy importante, y es que el medio de comunicación, aunque apueste básicamente por su ecosistema digital, sigue proyectando en las portadas del diario en papel su línea editorial, su escala de jerarquizaciones o prioridades y, en último término, aquello que considera más importante del devenir de la actualidad noticiosa. Por lo tanto, 4 países y dentro de cada país 2 diarios y dentro de esos diarios un conjunto de portadas para intentar responder a 4 grandes interrogantes. En primer lugar, ¿cómo han cubierto las portadas de los principales diarios el tema de la crisis sanitaria de la COVID-19? O sea, un diagnóstico, una visión más amplia, más general. En segundo lugar, ¿qué tipo de textos periodísticos han utilizado en este conjunto de contenidos? Si han sido textos informativos, interpretativos, opinativos.
qué tipo de personajes e instituciones son los que han predominado. Nos interesaba conocer en ese relato, en ese storytelling de las portadas sobre el coronavirus, cuáles han sido las personas, cuáles han sido las entidades, cuáles han sido las instituciones, los personajes públicos o no públicos que han tenido una mayor presencia. Y en último término, qué papel ha jugado la fotografía en ese conjunto de informaciones sobre el virus, también en el marco de esas portadas. Si hablamos de fotografías en color, en blanco y negro, fotografías ubicadas en una zona u otra de las portadas. Concretamente hemos trabajado con los siguientes diarios: Corriere y Repubblica en el caso de Italia, el Correo da Manà y Jornal de Noticias de Portugal, Le Figaro y Le Monde en Francia y El País y El Mundo en España. Hemos tratado de seleccionar medios con una sólida trayectoria en cada uno de los países y al mismo tiempo con un impacto y una tirada importante a nivel de ejemplares y a nivel de lectores. Partiendo de esta selección, construimos a partir de muchos autores que han analizado portadas en soporte papel, autores que han analizado diarios digitales y home sites de este tipo de plataformas, y conformamos una matriz con diferentes elementos o parámetros de análisis, entre los cuales se encontraban los siguientes. En primer lugar, el número de piezas que aparecían en la portada. De ese total de piezas, cuántas abordaban el tema de la COVID-19. Intentamos también identificar, determinar la tipología de las piezas, si eran noticias, entrevistas, crónicas, reportajes, editoriales, artículos de opinión, breves informativos, fotos editoriales, viñetas u otro tipo de manifestaciones. También analizamos la oposición de esas informaciones en el conjunto de la portada, si estaban en la parte superior, en la parte inferior, en la parte superior izquierda o derecha, en la parte inferior izquierda o derecha, si abarcaban la totalidad de la página. Por otro lado, también vimos cuál era el tipo de información predominante en cada una de esas piezas analizadas, si eran piezas donde predominaban los datos o si eran piezas donde predominaba la interpretación. Nos pareció también de interés analizar el tipo de entidades que había detrás de cada una de esas piezas, si eran entidades nacionales no políticas, entidades nacionales políticas, entidades geográficas, entidades políticas del extranjero, entidades no políticas del extranjero. Los personajes que aparecían en esas informaciones, si eran políticos nacionales, internacionales, si eran ciudadanos, si era personal sanitario, si se hablaba de investigadores y científicos, de afectados y pacientes, si aparecían personajes públicos para informar sobre el COVID. Vimos también el tipo de titular, si predominaban titulares informativos, expresivos, apelativos. Dentro de ellos, qué tipo de titulares de acto de habla tenían mayor protagonismo, de una cita directa, indirecta, parcialmente directa. Analizamos también los verbos que conformaban esos titulares. Y en último término, estudiamos las fotografías desde su número, la cantidad que aparecían en portada y que aludían al tema de la pandemia, el tipo de fotografías, si eran fotografías en color o eran fotografías en blanco y negro, también la función que desempeñaban, si era una función documental, si era una función más artística, y en último término, como ya habíamos hecho antes con las piezas textuales, si tenían un predominio de personajes políticos nacionales, internacionales, personal sanitario, investigador científico, afectados, ciudadanos o personajes públicos. La aplicación de esta matriz al conjunto de portadas que conformaban nuestra muestra nos permitió llegar a una serie de resultados que nos ha gustado llamar reflexiones, que son las siguientes. En primer lugar, vemos que los géneros periodísticos de cariz informativa son los más utilizados, siendo entre ellos el breve informativo el que tiene un rol protagónico, es decir, informaciones muy escuetas, muy concisas, muy concretas, tanto a nivel de extensión como en la esencia de su contenido. La zona superior derecha junto a la parte superior izquierda concentraron el mayor número de noticias sobre la COVID-19, y las entidades geográficas y las entidades nacionales no políticas, este dato nos parece importante, fueron las más numerosas. El análisis comparativo sobre la tipología de personajes que aparecían en estas noticias, en estas informaciones, nos confirma que los políticos nacionales frente a los propios ciudadanos tuvieron un protagonismo mayor, es decir, informamos sobre la COVID a partir de nuestros políticos y no a partir de nuestros conciudadanos, de nuestros vecinos, de la gente que vivía en primera persona o a partir de algún familiar o amigo cercano el drama de la pandemia. En las fotos los ciudadanos y los personajes públicos
superaron a los personajes políticos nacionales, un dato que es interesante para contrastar o poner en discusión con el punto anterior. Y finalmente vimos que en las fotografías predominaban los espacios urbanos, estaciones, monumentos, avenidas, plazas que, como bien sabemos, quedaron durante días y semanas prácticamente desiertas, experimentando un tipo de escenarios radicalmente opuesto al que nos tenían acostumbrados, al que era su día a día. A nivel de titulares se observa un predominio de titulares informativos y en segunda posición titulares apelativos, lo cual es interesante porque los titulares apelativos son los que esperan una reacción por parte de la ciudadanía, los que envían un mensaje que tiene un componente más de imponer, pedir, solicitar algún tipo de acción o reacción. Se evidencia un mayor empleo de los verbos de relato, afirmar, comunicar, declarar, seguidos de verbos interpretativos fuertes, interpretativos débiles y por último los verbos perlocutivos. Básicamente creemos que este estudio es un estudio que marca una serie de reflexiones, pero que sin duda invita a proyectar en el tiempo una investigación que monitoree cómo estamos informando de la COVID. Creemos como comunicadores o como decíamos al principio como educomunicadores que es decisivo que hagamos un ejercicio de crítica y autocrítica sobre cómo estamos explicando a la ciudadanía qué es, cuál es el alcance y cómo nos está afectando a nivel global esta pandemia. Nosotros creemos que la investigación invita a futuros estudios porque hemos abarcado un periodo determinado de tiempo, pero sin duda se puede enfocar introduciendo otros países en la comparativa. Imaginemos un estudio entre Estados Unidos y Rusia, o los países que han liderado esa búsqueda de la anhelada vacuna. Y por lo tanto creemos que nos invita, nos interpela como comunicadores a seguir trabajando en esta línea y por lo tanto nuestro trabajo es únicamente un aporte concreto, un grano de arena en esa gran montaña que entre todos hemos de construir para que la comunicación, el periodismo y la educación pues contribuyan a un ejercicio mucho más comprometido, mucho más solidario y democrático en nuestras sociedades. De nuevo, gracias por el tiempo, por esta oportunidad y bueno, aquí están nuestras referencias de contacto por si alguno de los participantes en el Congreso quisiera ahondar o profundizar en los puntos tratados en nuestro estudio. Muchas gracias y un saludo muy cordial.